Hello students, this is teacher Hernán and today we are going to talk about adverbs of frequency. I teach English every day, for example. How often do you study? How often do you read? How often do you write? Un saludo, vamos a hablar hoy de los adverbios de frecuencia. Yo todos los días hago el intento de enseñar inglés. Ustedes cada cuánto estudian, cada cuánto leen, cada cuánto escriben, cada cuánto juegan. Para resolver estas preguntas en inglés tenemos que trabajar los adverbios de frecuencia. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Tenemos para nutrir un poco el vocabulario always, que se utiliza para siempre, usually, usualmente, o sea, casi siempre, often, con cierta frecuencia, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces, seldom, rara vez, y este que ojalá no existiera, nunca. Después tenemos, ya les voy a explicar por qué aquí tenemos esta división. Aquí empezaríamos con every day, quiere decir todos los días. Once a month, quiere decir una vez al mes. Twice a month, dos veces al mes. Once a week, una vez por semana. Twice a week, dos veces por semana. Y este último que se utiliza para hacer preguntas, how often, que se utilizaría para preguntar con qué frecuencia se realiza X o Y actividad. Ya vamos a abordar cada uno de estos. Aquí me voy a regresar a la primera porque es importante hacer una aclaración. Si yo tengo, por ejemplo, una actividad que la hago todos los jueves, entonces es importante tener presente que se coloca la palabra todos, every, y el día de la semana en singular. Ojo, every Thursday. No como en español que se coloca plural aquí y plural aquí. Esa es una diferencia que tenemos entre los dos idiomas. Every Thursday. Regresando entonces acá, ¿por qué la división? Aquí es importante tenerlo presente en el momento de construir las oraciones. Estos primeros 7, always, usually, often, frequently, sometimes, seldom and never, se utilizan con la siguiente estructura. Sujeto, I, adverbio de frecuencia, always, verbo, play, soccer. ¿Qué quiere decir esto? Se coloca el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Aquí es importante recordar que se puede utilizar la primera persona o cualquier otro sujeto o nombre propio. Si es en tercera persona, recordemos agregarle la S al verbo. Luis always plays soccer, por ejemplo. Y cuando utilicemos en una oración el verbo to be y el adverbio de frecuencia, el de frecuencia siempre va después del verbo to be. He is always late. Él siempre está tarde, ¿ok? O él siempre llega tarde, también podría interpretarse de esa manera. Por último, y para sintetizar, si la oración tiene dos verbos, el adverbio de frecuencia siempre se debe colocar antes del verbo principal. Si es una pregunta con verbo to be y adverbio de frecuencia, por ejemplo, primero va el verbo to be, el sujeto, el adverbio de frecuencia y el verbo. Entonces, de manera general, el adverbio de frecuencia va a ir antes del verbo principal. Esa es una clave que ocurre la mayoría de las veces. Ojo, no todas, siempre hay excepciones, pero la mayoría de las veces se coloca el adverbio de frecuencia antes del verbo principal. Aquí podríamos comprobar lo que les estoy diciendo con algunos ejemplos. I always go to school by bus. Yo siempre voy al colegio en bus. I always go to school by bus. Observen aquí, sujeto, adverbio de frecuencia y verbo principal. Otro ejemplo, I usually get up at 7. Yo usualmente me levanto a las 7. Vuelve y aplica lo que les estoy diciendo. Adverbio de frecuencia y verbo principal. Entonces miren que hasta acá, por eso tengo esta línea trazada. Hasta acá aplica esta estructura. El adverbio de frecuencia por lo general se sitúa entre el sujeto y el verbo. Ahora bien, aquí hay algunas variaciones con relación a lo que acabo de explicar. Por eso hice la división y vamos a ver unos ejemplos acá. La variación realmente es que por lo general estos se colocan o al principio o al final de la oración.
Veamos unos ejemplos aquí. Once a month. ¿Qué dice ahí? Una vez al mes yo tengo un examen. Aquí, por ejemplo, I play tennis twice a week. Yo juego tenis 2 veces a la semana. Miren que aquí se está cumpliendo lo que les digo. O se pone al iniciar la oración o se pone al finalizar la oración. Ojo, la mayoría de veces. En ese sentido, vamos ya terminando nuestra clase. La última aclaración o salvedad que les debo de hacer de este tema, que esto es solo una introducción, es un abrebocas para que ustedes vayan más allá, consulten, investiguen y se vuelvan unos expertos en este tema. Aquí sería how often. Este se utiliza para hacer preguntas y para saber o para indagar con qué frecuencia las personas hacen o no las actividades. Un ejemplo con esta sería how often do you play tennis? ¿Con qué frecuencia juega tenis? Miren que lo que se hace es que se coloca el adverbio de frecuencia y una oración en presente simple, con verbo auxiliar y verbo principal. How often do you play tennis? Vamos a hacer otro ejemplo. El otro ejemplo sería how often do you go to school? ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Ya sabemos que el how often es con qué frecuencia. Vamos a tratar de descifrarlo. Yo creo que la mayoría de personas sabemos que go es ir. Y aquí está colegio. Entonces, de manera sencilla y sin necesidad de un diccionario, podríamos interpretar que ahí dice con qué frecuencia vas al colegio. How often do you go to school? Entonces, a manera de síntesis, en resumen, en esta clase aprendimos a utilizar los adverbios de frecuencia. Adverbs of frequency. Recuerden, soy el profesor Hernán. Esto no sería posible si ustedes no se suscriben, no le dan clic a la campana amarilla para que les lleguen las notificaciones, porque esto es un espacio de ustedes y para ustedes. De manera entonces que si necesitan alguna explicación de alguna clase, me pueden dejar el comentario, yo la preparo y les dejo el video por acá mismo. Soy el profesor Hernán, muchas gracias y hasta luego.